Nuevamente, buenos días a todos. Para mí es un honor venir a la Facultad de Psicología, como cuando en ocasiones anteriores asisto a algunas otras facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Mari Carmen Montenegro, por tu invitación. Hace unos 10 o 15 años nos tocó precisamente trabajar un programa que encabezaba Luis Rodríguez Manzanera en la Academia Nacional de Seguridad Pública, y precisamente eso hizo de que nuestra amistad floreciera y afortunadamente se ha conservado. Para mí también es un honor compartir esta mesa con mis queridos maestros y ex jefes, la doctora Lima en la PGR, el doctor Rodríguez Manzanera en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y venirles a comentar precisamente sobre un poquito del pasado, el presente y el futuro de la criminalística mexicana. Como ustedes bien conocen, lo han estudiado aquí en su facultad, y también ya se ha repetido esta mañana, la criminalística, la victimología, la criminología generan una hermandad. Son hijas de la medicina forense, fundamentalmente, y trabajan hermanadas a través de los siglos. Entonces, precisamente, entrando en el campo de la criminalística, el gran maestro, el gran creador, se le considera a un juez de instrucción, Hans Gross. Hans Gross, allá por los años de 1898, genera un libro que es el Manual de Instrucción del Juez, donde precisamente señala que deben resolverse 7 preguntas para la investigación de un evento. Seguramente los conocen, pero ¿qué pasa? ¿Cómo pasa? ¿Dónde pasa? ¿Con qué se comete? ¿Quién es el que lo comete? Y el por qué. La criminalística resuelve fundamentalmente 6 de las 7 y participa en el porqué, que precisamente se le ha dejado a la criminología la responsabilidad de la conducta, como ustedes saben, de estudiar el fenómeno en términos globales, el fenómeno criminal. El quién, pues, de la criminalística la convierte en una identificación. La criminalística está entonces ligada, y su fundamento y su objetivo fundamental es la identificación. Sin identificar a una persona, sin individualizarla a una persona, pues un juez no puede emitir una sentencia. Por ejemplo, en el ámbito de la investigación, también hay que decirlo, la victimología, la criminología, y de manera conjunta con la sociología criminal o con la estadística criminal, por ejemplo, y obviamente con la criminalística, son lo que llamamos las ciencias forenses. Las ciencias forenses que están en auxilio del derecho penal. Es tal vez por ello que ahora, en el año 2013, en el mes de agosto, la Universidad Nacional Autónoma de México, afortunadamente y por fin, aún, como decía don Luis Rodríguez Manzanera, con todos sus asegúnes, pero estamos ya abriendo una carrera que les permita también a los estudiantes tener una profesión universitaria en materia de ciencias forenses. Vean, hasta ahora se habían hecho esfuerzos loables. Hay una
carrera en la Universidad de Nuevo León, fundamentalmente con una tradición de unos 15 o 20 años, que es una mezcla de criminología y criminalística. Yo siempre los he criticado porque luego salen como criminólogos siendo criminalistas, o bien criminalistas siendo criminólogos. Pero lo importante es que ahora ya la Universidad Nacional tiene esa nueva licenciatura, y también, hay que decirlo, en varias universidades privadas, sobre todo del interior del país, se han hecho esfuerzos por criminalistas para el poder generar las profesiones, las especializaciones que el delito requiere en su investigación. A diferencia de la victimología, a diferencia de la criminología, la criminalística se nutre de todas las ciencias físicas. Esto es importante señalar. ¿Por qué? Porque precisamente en criminalística vamos a tomar el análisis, vamos a tomar la medición, vamos a tomar el peso, es decir, vamos a tomar las propiedades físicas de la materia, de los objetos, como fuente fundamental de la investigación. Por lo tanto, entonces, la criminalística es una ciencia física, es decir, registra, mide, estudia y analiza los indicios, vean, los indicios, que son todos los elementos que se encuentran en el lugar donde será cometido decimos nosotros en materia jurídica, presunto hecho delictivo, pero donde se ha cometido un crimen. Hans Gross, entonces, regresando a la historia, establece pues el primer protocolo de investigación criminalística, y así define que hay que resolver esas 7 preguntas de oro de la criminalística. La criminalística, entonces, al nutrirse de varias ramas de la ciencia, la química, la biología, la ingeniería, la agrimensura y técnicas también contempladas, como es el análisis de las huellas dactilares, como es el análisis de la escritura, como es el análisis, por ejemplo, un hecho de tránsito, etcétera, que no están reglamentadas actualmente por una profesión, genera diversas especialidades, y así pudiéramos hablar de los pioneros de la criminalística en cada una de las áreas de sus especialidades. Por ejemplo, en materia de balística, Henry Goddard, inglés, es quien, por ejemplo, empieza a observar los casquillos y las balas que han sido disparadas, y empieza a observar que al percutirse un arma de fuego, al dispararse un arma de fuego, la bala, al pasar por el interior del cañón, el cañón, vean, los fabricantes le diseñan una especie de tropel, como si ustedes vieran una broca, para darle dirección a la bala, y esto le genera al proyectil lo que se llama un campo y una estrella. Pero ¿qué son estos nombres técnicos? Pues son marcas físicas con las cuales se va a poder identificar, en este caso, a las balas disparadas. Orfila, francés, químico, él empieza y estudia y define todos los protocolos de investigación toxicológica, por ejemplo. Y así les podría hablar, pero quiero irme centrando en lo que es México. Nuestro país
realmente inicia con una etapa que le pudiéramos llamar así, inicial en la investigación de los delitos en 1926. En 1926, aquí ustedes lo vieron, como grandes criminólogos también son criminalistas. Bueno, Luis Rodríguez también. Escuchamos cómo él estudió la profesión de perito en la Procuraduría del Distrito Federal y era ejercido, y sí lo puedo decir, es uno de los pioneros fundamentales, por ejemplo, en la especialidad de la poligrafía. La poligrafía no había hasta hace algunos 50 años técnicas que permitieran corroborar la veracidad del dicho o si una persona estaba o no mintiendo, y que con parámetros así biológicos como la reacción del corazón, como la reacción del sistema nervioso central, de la sudoración, etc., poder determinar si una persona efectivamente está diciendo o no. Entonces, en 1926, don Carlos Rumagnac y don Benjamín A. Martínez, a ellos se les considera pues los pioneros realmente de la criminalística. Ellos forman lo que es el Gabinete de Identificación y el Laboratorio de Investigación Criminalística de la Policía del Distrito Federal. Ahí entonces, como fundamentalmente el problema era la identificación, se empieza a incursionar en el ámbito de la dactiloscopía, fundamental. Los grandes laboratorios mexicanos de esa época se van hacia lo que son el estudio de las huellas dactilares. Precisamente se forma en ese laboratorio y se escriben los libros don Benjamín A. Martínez, Dactiloscopía, Mis Lecciones, la Guía del Operador Dactiloscópico y otro que le llama Jerga Carcelaria Caló, 12 observaciones. Don Carlos Rumagnac escribe lo que sería Elementos de Policía Científica. Ellos, tienen un periodo que va pues de los años 30 fundamentalmente y van preparando prácticamente de manera empírica a los nuevos peritos, a los nuevos criminalistas. Uno de los más avesados alumnos de ellos es el profesor Beltrán, el profesor Fernando Beltrán Márquez, quien dentro de sus libros reseña la historia de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en materia de investigación. Por otro lado, en ese mismo periodo, por los años 40, el gran criminólogo aquí señalado, pero también gran criminalista, es el maestro Quirós, quien funda, el Laboratorio de Investigación del Banco de México. Laboratorio ahí sí, ya con un laboratorio químico, con un laboratorio dactiloscópico, con un laboratorio balístico, es decir, se empiezan a definir lo que es las especialidades criminalísticas. Así llegamos hasta el año de 1971, que consideramos quienes nos hemos dedicado a la criminalística como, pues digámoslo así, el renacer de la investigación científica en México, y esto se logra a través del estudio y el esfuerzo de
mi maestro, lo puedo decir, el doctor Luis Rafael Moreno González. Él es designado director general de servicios periciales en la Procuraduría del Distrito Federal, y él genera lo que pudiera ser la especialización, el inicio de la especialización, el inicio de la aplicación, vean, del método científico a la criminalística. Hasta esos momentos, y tomó por lo menos 2 décadas después, vean, el perito era una persona, no como su nombre lo indica, experto, sino el perito era un iluminado que decía: este es mi dictamen y lo digo según mi leal saber y entender. Y todos los abogados, yo no entiendo, y todos los jueces, ministros, le creían totalmente bajo ese nivel. No obstante, lo más incongruente, y que precisamente a su servidor le ha tocado, sí, esa reversión de la que habló Malú hace unos momentos, y nos quedábamos pasmados como un perito podría decir que esto era agua y otro decía que no, que era chocolate. Y en lugar de en ese momento tener una confrontación científica o tener o allegarse los elementos de investigación, pues muy tranquilamente el Ministerio Público y los jueces decían: no hay problema, el señor dice que es agua, el señor dice que es chocolate, que venga un tercero en disco. Imagínense el estado, ese estado de la criminalística mexicana. Era un estado realmente insostenible desde mi punto de vista, puesto que se estaba jugando, hay que decirlo, con la justicia, con la investigación penal, con todos los intereses que además conlleva, ustedes saben, porque ese tercero en discordia pues estaba totalmente, como dicen, disponible a las ofertas o a las, vamos a decir así, visitas que le pudiera hacer el abogado de la defensa. Entonces vean, esto fue el estado, qué decirlo, que se dio hasta los años 70. Rafael Moreno pues viene a generar una revolución en México, y la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal fundamentalmente, y hay que decirlo, también la de Estado de México, algunos otros estados, Veracruz, empiezan a tener un desarrollo criminalístico, una seriedad, diría yo, en la investigación. No obstante ello, los sismos de 1985, ¿verdad?, destruyen los laboratorios que existían, y la criminalística, hay que decirlo como todo en la ciencia, es un compromiso fundamental de inversión permanente. También ya se ha señalado en esta mesa, la tecnología juega a diario un elemento fundamental en la investigación. Por ejemplo, en el futuro les voy a hablar muy brevemente de que ahora la investigación se hace en base, ahora sí que, a la informática forense. La informática ha generado bases de datos, de huellas dactilares, bases de datos de elementos balísticos, bases de datos de voces y bases de datos genéticos. No obstante, aún, como también Manu señalaba, es importante no detener en este momento el avance mexicano en la genética forense, en virtud de que todo
Cuando menos las entidades federativas, en mi concepto, deben tener un laboratorio. ¿Por qué? Porque los secuestros, las desapariciones, los enfrentamientos se están dando en cualquiera de las entidades federativas. Entonces, vean, hasta esos años, el doctor Moreno González forma a una generación que está vigente y que hemos venido trabajando en los últimos 30, 40 años. Así, por ejemplo, quiero mencionar, y como un gran tributo en virtud de que ya no nos acompaña, por ejemplo, a la química Marta Franco de Ambrís. La química Marta Franco de Ambrís fue, por ejemplo, pionera en aspectos de cómo desechar la prueba de la parafina. Vean, en los años 70 se utilizaba la famosa prueba de la parafina para determinar si una persona había o no disparado un arma de fuego. Además de ser una prueba no científica, pues no existía, qué bueno, la Comisión de Derechos Humanos, porque además era una tortura terrible meter la mano en una lata, en un bote de cera hirviendo. No obstante la quemada que se daban en las manos, pues de todas maneras aparecía un puntillero en color marrón, y eso era suficiente para consignar a la persona, y lo peor, a veces hasta sentenciarlo, porque estaba demostrado pericialmente que había disparado una arma. Y lo que se trata en criminalística, vean, es de identificar los residuos que se obtienen en la emisión de un disparo de arma de fuego. Vean, cuando se dispara un arma, la explosión, ese famoso fogonazo que ustedes escucharon en las películas de la Revolución, no es más que elementos de plomo, bario y antimonio que forman parte del fulminante del casquillo, del plomo que tiene la carga de pólvora y del antimonio. Vean lo que el perito científicamente tiene que encontrar. Esto entonces, vean, pues un gasolinero usa plomo todo el día. Entonces, por supuesto que le iba a salir positiva esa prueba. Un plomero, como su nombre lo indica, y ahora ya no tanto, pero se acuerdan, antes todos los tubos eran de plomo, pues el señor tenía plomo hasta en las rodillas, ¿no? Y por lo tanto le salía positiva la prueba, etcétera. Así les puedo decir. Y entonces, vean, ahí se hace un cambio y se pasa a una prueba química conocida como el rodisonato de sodio, que tal vez lo han oído, o la prueba de Harrison. Prueba que también, quiero decirles de paso, está obsoleta, que en los años 90 todavía se utilizaban reacciones químicas para la determinación de esos elementos, de esas partículas, y por lo tanto ya no es válida. No obstante, vea, se sigue aplicando en algunos estados del país. Pasamos a la prueba de absorción atómica, vean, donde ya es una prueba física, donde en un equipo específico, un espectrofotómetro, ahí emitimos la luz de estas sustancias, plomo, bario y antimonio, y cuantificamos de manera física la sustancia. Bueno, pues aún así, todavía se descubrió hace 10 años aproximadamente algunas fallas de no ser específica, y actualmente se está trabajando la microscopía electrónica de barrido o la cromatografía de plasma masa. Cuando estudiamos la primaria
aquí don Luis y su servidor, había 3 estados de la materia: el sólido, el líquido y el gaseoso. Bueno, ahora enseña el sólido, el líquido, el gaseoso y el plasma. Tal vez así que ya ni cuenta se dan ustedes, pero en sus casas todos los televisores generalmente son de plasma, muchas cosas son de plasma. Entonces, bueno, vean cómo la tecnología en el campo de la criminalística revoluciona y cambia todo. Entonces, quiero hablarles un poquito de esta generación. Y esta generación, orgullosamente lo podemos decir, hace que México tenga laboratorios de clase mundial, laboratorios de primer mundo, sobre todo a nivel federal. La Procuraduría General de la República, la Policía Federal, tienen 2 laboratorios dignos de que los conozcan, tienen laboratorios que pueden garantizar la investigación científica en México. Pero, para terminar, quiero hablarles de psicología. Quiero hablarles precisamente de cómo, vean, a partir del 2003, cuando la doctora Lima fue su procuradora, se empezaron a sentar bases y se creó un grupo de peritos psicólogos forenses. ¿Esto qué dio como resultado, como un primer gran resultado, en el que vean, México ha sido ejemplo a nivel mundial? México fue el primero en llevar el protocolo de Estambul a lo que llamamos el dictamen médico psicológico para detectar la tortura. Esta es una aplicación donde los peritos en psicología están suficientemente capacitados para poder detectar conjuntamente con un médico si presenta un daño físico y un daño psicológico, o bien uno. En materia de poligrafía, vean, ya los poligrafistas, al menos el PGR, todos son, sí, ya termino. En materia de poligrafía, por ejemplo, vean, todos los estudios actuales de personalidad, todos los estudios de personalidad, estudios sobre los perfiles criminológicos y criminogénicos de las personas, los hacen psicólogos. Esto entonces, aunado a ya la producción de expertos, vamos a decir así, psicólogos, victimólogos, pues obviamente les abrirá el campo. Y el futuro, ya para terminar, el futuro es muy amplio. ¿Por qué? Porque el nuevo sistema de justicia acusatorio precisamente señala que la investigación la hace la policía y el periodista. Y ahora, quienes comparecerán como testigos en el procedimiento oral serán precisamente los peritos y los policías. Yo les agradezco mucho, efectivamente espero después de... Inviten alguna vez porque hay mucho de qué hablar y realmente en media hora no se puede concluir. Muchas gracias, muchas gracias.